tal, grupo? Les doy la bienvenida nuevamente a El Daily Entrevista. Yo soy Ale Díaz de la Vega y hoy tengo el gusto de presentar a Miguel Alfonso Mesa, consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción. Hoy, vocero de Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia de México. Gracias por estar aquí, Miguel. Bienvenido. Ale, un gusto estar con ustedes. Pues bueno, vamos a entrar de lleno a la materia. Acaba de ser el primer debate presidencial. ¿Cuál es el balance del equipo de Álvarez Maínez sobre este evento? Híjole, pues la verdad el balance es impresionante. Hay mediciones objetivas, salió en Milenio, por ejemplo, que él tuvo más positivos que ninguna otra candidata después del debate. O sea, la gente tenía más opiniones positivas sobre él que sobre cualquier otra. Tenía el 80% de positivos, Sheinbaum el 70% y Xóchitl el 50% nada más. La canción de Maínez Presidente pues ya es top 2 en Spotify y está a punto de llegar al top 1. Rebasó a Xóchitl en TikTok por cantidad de followers. Y la verdad es que en las universidades se ha vuelto todo un fenómeno. Desde el inicio de la campaña, para Maínez eran muy importantes las universidades, porque ahí es donde puede enfrentar preguntas de personas críticas que no tienen miedo a irse duro contra los políticos que están enfrente. Entonces, para él siempre fue muy importante este ejercicio de diálogo y de estar respondiendo preguntas muy críticas. Pero después de este debate llega y parece que llegó Bad Bunny a la universidad, o sea, le ha ido muy bien en todo eso. Oye, pero yo quiero saber una cosa. ¿Quién le dijo a Álvarez Maínez que sonriera todo el tiempo y que de la nada, así randomly, se presentara en lenguaje de señas? ¿Fue una estrategia? ¿Fue un accidente? No, ¿Cómo sucedió? Mira, es algo bastante más orgánico de lo que podría pensarse. El tema de que la comunidad sordomuda le había puesto este símbolo para referirse a él. O sea, de hecho hay unos videos donde activistas de la comunidad sordomuda dicen cómo le pusieron a cada una de las candidatas, porque siempre son con gestos de rasgos físicos, normalmente. Y a él ya le habían puesto de esta manera. O sea, eso, digamos, se puede hacer un rastreo en internet de que así era. Y no fue algo arbitrario. Uno de los temas del debate era la inclusión de grupos vulnerables, ¿no? Y de cómo atenderlos. Entonces fue en respuesta a una pregunta sobre grupos vulnerables que aprovechó para mandarles un saludo como le habían enseñado activistas de la comunidad sordomuda. Hay una candidata de MC que también es activista en estos temas y pues bueno, había estado muy presente todo el activismo que está intentando hacer para promover el lenguaje de señas, que tengamos una sociedad más inclusiva sobre eso. De hecho ya empieza a haber iniciativas de leyes para que establecimientos empiecen a adecuarse para que estas personas puedan desenvolverse pues, en la vida como todos lo hacemos sin ninguna barrera. Digamos, las barreras con las que nacemos no tienen que ser barreras sociales. Tenemos que modificar la sociedad para que todas las personas puedan ser incluidas, ¿no? Y bueno, fue en ese contexto. Y bueno, sí, a ver, sonrió todo el tiempo, pero algo que pudo haber salido mal, tal vez, la verdad es que rebotó muy bien. Porque mientras a las otras las recordaron como las candidatas de la corrupción, las candidatas de las acusaciones, de una promoviendo el temor a que les quiten los programas sociales, otra promoviendo el temor a la regresión autoritaria, pues a Maínez lo recordaron por cosas positivas, por sus propuestas, por hablarle a grupos vulnerables, por centrarse en construir lo que puede ser un proyecto de nación. Bueno, ese, digamos, es el balance del equipo, pero la realidad es que yo lo que veo en plataformas digitales es que lo memearon por estar sonriendo como de, no sé qué hago aquí, pero me veo genial. O sea, como, ¿sabes? Jugando ese un poco el papel de no tengo nada que perder. Entonces, por eso te preguntaba si era parte de la estrategia o no. Claro. Sobre el balance que mencionabas hace unos momentos, mencionas también que Álvarez Maínez aumentó sus números en TikTok, presumió hace unos días, creo que fue ayer o antier, no recuerdo, que había superado a Xóchitl Gálvez y demás. ¿De verdad ustedes consideran que el número de followers en plataformas digitales es una brújula electoral? No es una brújula, para nada. A ver, también está este tema que es un poco de hueva de quién ganó el debate, ¿no? Siempre salen todos los políticos a decir quién ganó el debate. Y lo que ha dicho el propio Maínez es, no nos enfoquemos en eso, el punto es seguir insistiendo en las propuestas. Yo propuse A, B y C y veamos cómo se desarrolla la elección. Lo que sí es que, pues, a ver,
también generó una reacción adversa. Varias personas de la comentocracia empezaron a pedir que lo bajaran de los siguientes debates. Generó una molestia genuina de que está rompiendo la elección y la está convirtiendo en una elección de 3. Mira, lo de TikTok y esas cosas pueden ser superficiales y no son indicadores, obviamente. Hay que esperar a las siguientes encuestas. Nosotros creemos que esos indicadores que son muy arbitrarios sí se van a ver reflejados en un crecimiento para los siguientes cortes que hagan las casas encuestadoras, pero también se ve en las calles. Te voy a poner un ejemplo. A mí me escribió una amiga de mi papá, yo soy de Puerto Vallarta, que no está metida en la política, que no está metida en ningún partido, para decirme que su hija le preguntó que por quién iba a votar y le dijo que ella y todos sus amigos por Maynes. Y así, como ese mensajito que me mandaron, nos empezaron a llegar muchísimos a los días siguientes. Entonces sí fue una reacción muy orgánica que excede a las redes sociales, platicándolo con gente en las calles, viendo cómo lo reciben a todos los lugares donde va. Sí hubo un antes y un después del debate. Y otra cosa, mucho más objetiva, es que tenía cerca de un 30% de conocimiento antes del debate. Nada más en tele me parece que lo vieron como 5 millones de personas. Entonces, después del debate hubo un mucho mayor nivel de conocimiento de quién es Maynes y qué es lo que está proponiendo. Las otras candidatas tienen muchos más recursos que él. Se calcula que por cada peso que tiene Maynes, las otras pueden llegar a tener 23 pesos. Más todo el financiamiento ilícito que le están metiendo a su campaña. Nada más Sheinbaum lleva 3 años haciendo campaña. Latinus reportó que mientras que ella registró un gasto de 4 millones de pesos en precampaña, en realidad si sumamos todos sus viajes, sus hospedajes y sus mítines que hizo nada más en la precampaña, suman 32 millones de pesos, ¿no? Entonces fue la primera vez que hubo también un espacio parejo para confrontar las ideas de las otras candidatas y también mostrar que era la mejor opción. Oye, ahora que estás criticando a Claudia Sheinbaum, me parece relevante mencionar que, a ver, aunque el candidato dice que critica a ambas candidatas, la realidad es que le carga mucho más la mano a Xochitl Gálvez. La pregunta aquí es, ¿por qué restarle más votos a la oposición y no a la candidata puntera que está, en teoría, ganando al día de hoy 2-1? Mira, a mí me parece que esa lectura la editorializaron en varios lugares. De hecho, Reforma al día siguiente sacó un encabezado que decía que Maynes y Sheinbaum aprietan a Xochitl, ¿no? Ese fue su encabezado. Y en el mismo periódico, en el mismo corte de ese día, hicieron un conteo de cuántos ataques hubo entre los candidatos. Y ponían que hubo más ataques de Maynes hacia Sheinbaum que hacia Xochitl. Entonces se generó esa percepción, pero si lo contamos así en un número objetivo, que fue cuántas veces argumentó en contra de una candidata, argumentó más en contra de Sheinbaum. Ahora, la verdad es que sería un error intentarle quitar votos a Xochitl. Una, porque ella no es el puntero, pero dos, porque la alternativa que Maynes propone es una alternativa socialdemócrata, es decir, de izquierda. Y pues los votantes que se autoidentifican de izquierda, aunque Sheinbaum no lo sea, pues están con ella, ¿no? Entonces, sí hay varias mediciones internas. A ver, estos pues no son encuestas que sean públicas, pero te puedo asegurar que las mediciones internas que tenemos en Movimiento Ciudadano es que la segunda opción de voto de la mayoría de los votantes de Morena es Movimiento Ciudadano, no es el PRIAN. El número es algo así como que 40% de los votantes de Sheinbaum votarían por MC y solo como el 18% votarían por el PRIAN, ¿no? Oh. Entonces, en realidad, o sea, y yo lo he dicho varias veces, públicamente y con amigos que están en otros partidos, les digo, oye, güey, date cuenta que te conviene que partamos la elección en 3. Si Maynes y Movimiento Ciudadano le quitan a Sheinbaum votos de la izquierda y ustedes se quedan con sus votos de la derecha, vamos a hacer una elección mucho más competitiva. Entonces, esa intención de bajarlo está completamente equivocada. Ok, entonces ahora cuéntame sobre esta plataforma electoral. Ahorita lo acabas de definir como propuestas de izquierda y demás. ¿Cuáles son, digamos, las 3 prioridades? Si mañana Maynes es presidente, ¿cuáles son las 3 prioridades que atendería como presidente de la República? Mira, hay una que es algo que a ninguna de las otras candidatas les gusta hablar, y de hecho a ningún político casi, ni en este país ni en el mundo, que es hacer una reforma fiscal progresiva.
México es uno de los países que menos recauda de la OCDE. Si queremos ser un país como Dinamarca, necesitamos un presupuesto público tan grande como el de Dinamarca, y para eso se necesita cobrar impuestos. No a las personas que nos están viendo, no a la clase media, no a la clase alta ni siquiera, sino a las empresas mil millonarias y a las personas que amasan fortunas en este país, y que pues ninguna de esa riqueza llega realmente a la clase trabajadora. México también es uno de los países que menos beneficios reporta para los trabajadores y que más se embolsan las personas que dirigen las empresas. Entonces, es una reforma fiscal progresiva para que podamos tener un presupuesto público tan grande como el de un país que tiene buenos servicios públicos, ¿no? Esa para mí es la diferencia fundamental. Porque otras hablan de reformar el sistema de salud, reformar el sistema educativo, reformar el sistema de seguridad. ¿Cómo lo van a hacer si México no tiene dinero? O sea, por un lado se roba con la corrupción, pero el boquete fiscal que hay, porque no se cobran impuestos, porque les da miedo tocar a las grandes empresas, es gigante. Entonces, Maynes propone, impuestos a las grandes herencias, pero herencias no de una persona que tiene 3 casas, sino de los 1,000 millonarios de este país. 2, impuestos también a las grandes fortunas. 3, impuestos especiales a cosas muy dañinas que hoy en día están siendo protegidas por los políticos, como las tabacaleras, por ejemplo. 4, regular el mercado de drogas. Y ahí eso me lleva al segundo punto. Dijiste, ¿cuáles son los 3 puntos de la propuesta de Maynes? El segundo es que es la única alternativa diferente en materia de seguridad. Entre otras cosas está la regulación de las drogas, pero a ver, llevamos 17 años en una guerra que continuó con el sexenio de Felipe Calderón, continuó con el de Peña Nieto y luego con el de López Obrador, que una de sus propuestas fue regresar a los militares a los cuarteles, y resulta que no los regresó a los cuarteles, sino que los hizo sus constructores, los hizo participar en educación, en salud, les ha transferido más de 84,000 millones de pesos que originalmente eran para los civiles, subordinó la Guardia Nacional a la Sedena. El 84% de esa corporación son militares. O sea, hoy en día la militarización de la seguridad pública es más fuerte que nunca. Y por otro lado, Xóchitl tiene una perspectiva pues militarista también, muy arraigada en el calderonismo, muy arraigada en venderle miedo a la gente, ¿no? Su campaña es una campaña basada completamente en explotar el miedo de la población y en proponer respuestas autoritarias frente a ese miedo, que es, si ellos dan abrazos, nosotros ya no los van a dar, y eso implica que lo que sí van a dar es balazos, es guerra. Maynes lo que propone es, por un lado, cambiar estructuralmente cómo ha enfrentado el país el problema del crimen organizado y del narcotráfico. Y para eso hay que regular las drogas. Tenemos un prohibicionismo que viene desde el siglo pasado, promovido por Estados Unidos y por un acuerdo internacional que pensaba que lo que había que hacer era prohibir las drogas y perseguir penalmente su consumo. Acá Maynes lo que propone es regular el mercado de las drogas, y con eso le quitas la mayor fuente de financiamiento al crimen organizado, porque sí sigue siendo su mayor fuente de financiamiento el mercado de drogas. 2, empiezas a generar empleos formales que pueden ser incorporados a la economía. 3, el gobierno empieza a cobrar impuestos sobre el mercado de las drogas, y con eso puede financiar políticas de seguridad y de salud. Ok, entonces es reforma fiscal en temas de seguridad, la regulación de las drogas, y el tercer punto, ¿cuál sería? Mira, el tercer punto es que es una visión hacia el futuro. Las otras están viendo hacia el pasado. Por un lado, venden el miedo a la destrucción autoritaria, que coincidimos que existe con Morena y todas las reformas regresivas que ha hecho. Y por otro lado, el proyecto de Sheinbaum es muy mediocre en el sentido de que simplemente propone la continuidad de programas sociales que han sido dádivas. Y nosotros estamos pensando en el futuro. Estamos pensando en que vivimos en un mundo que tiene una emergencia climática, que tenemos que enfrentar con herramientas serias. Estamos pensando en que tenemos que empezar a generar justicia intergeneracional,
a invertir más en las infancias. Algo que decía Maynes muy, muy importante en el debate es, ustedes nunca vienen aquí a dar propuestas para los niños y las niñas, que son el 10% de la población del país, porque esos no votan y no les interesa entonces captar su voto. Es el único que tiene una propuesta de educación, no, por ejemplo, para, como lo han hecho últimamente, basar la discusión en si se evalúa a los maestros o no se evalúa a los maestros. Es una reforma meramente administrativa. Hay que hacer un plan de educación para todo el país que realmente pueda atender las necesidades de el gran potencial y la gran capacidad que tenemos. México demográficamente tiene muchísimos jóvenes, ese es un privilegio que pocos países en el mundo tienen, y lo que tenemos que hacer es empezar a incorporar a todos esos jóvenes. De hecho, sobre todo el sur, o sea, es un tema también de desigualdad en el país, que el sur, como lo han dicho otros gobiernos, pues ha estado abandonado muchos años, pero no les han dado una respuesta. Simplemente llegan grandes proyectos de infraestructura que generan empleos temporales y luego se acaban y dejan una enorme destrucción. Lo que hay que hacer es aprovechar todo ese capital humano joven que está en el sur, que es demográficamente de las partes del país en las que están naciendo más personas, que luego van a tener que incorporarse a un mercado laboral, y conectar esto con el nearshoring, porque México va a captar muchísima inversión en los siguientes años, y si aprovechamos que además tenemos un capital humano que otros países no tienen, vamos a lograr convertirnos en una potencia mundial realmente competitiva. Entonces, dije muchas cosas, ¿no? Pero que, Sí. que se engloban en la idea de empezar a hablar del futuro y no solo del contraste con la vieja política. Ok, ahora Miguel, cuéntame tú, esta pregunta ya es más para ti, en términos personales, profesionales. Partiste del activismo jurídico, de trabajar en Mexicanos contra la Corrupción, de estar haciendo litigio estratégico y demás. Denunciaste a Saldívar por abuso de funciones, interpusiste amparos contra algunas de las obras de la Cuarta Transformación que eran completamente ilegales. La pregunta es, ¿por qué hacer este giro hacia lo político cuando yo considero que era útil Claro. el activismo que ejercías, ¿no? De manera muy consciente y permanente? Mira, ¿Por qué girar hacia la política? es muy útil el activismo, no hay que menospreciarlo. Hay una medición que se llama el índice de la capacidad para combatir la corrupción y mide a gobierno, medios y organizaciones civiles. Y en México los que mejor están evaluados son organizaciones civiles, tienen mucha más capacidad para combatir la corrupción que el propio gobierno, ¿no? A pesar de que el gobierno tiene las herramientas para hacerlo. Sin embargo, lo hacen a pesar de que no tienen herramientas. O sea, si tú te metes a el gobierno, donde puedes tener herramientas para realmente tener un presupuesto para atender los problemas del país, tener las facultades que le corresponden a las autoridades para actuar, puedes tener mucha más incidencia. Ahora, una así pequeña anécdota. Yo conocí a Maynes peleándome con él en Twitter. Me acuerdo perfecto, estaba la discusión de la ley Hertz, que era una ley que le daba muchísimas facultades al fiscal para ser mucho más autoritario al interior de la fiscalía. MC había votado a favor y a mí me pareció una traición. Se lo dije y me contestó, mira, votamos a favor porque hubo una negociación donde querían aprobar todas estas cosas en la ley y nosotros con esa negociación logramos quitarlas y me dio 10 puntos claros. Yo me puse a revisar si era cierto o no era cierto, pues no iba a creer las palabras de un político que todavía no conocía y me di cuenta que efectivamente que el proyecto original tenía cosas que eran gravísimas y gracias a esa negociación lograron sacarlas de la ley. Y en contraste, otros partidos, estaban denunciando simplemente la destrucción y demás y votaron en contra, pero no lograron nada. Y por otro lado, el oficialismo usó su aplanadora para aprobar la ley. Entonces, a partir de entonces, yo tomé algo de respeto por Jorge. Y después, yo me fui me fui del activismo a pues, seguir haciendo activismo, pero desde el gobierno. Estuve en Monterrey, en la Contraloría, en la Dirección Anticorrupción, y estuvimos ahí investigando casos de corrupción de los gobiernos que habían dejado todo hecho un desastre. Y después me empecé a involucrar más con cuestiones de campaña. Es raro porque
yo, pues digo, construí esta legitimidad de ser un activista y evidentemente pierdes mucho apoyo de la gente que le gustaba ese activismo imparcial y que no les gustaba la imparcialidad, en realidad les gustaba que criticara a quienes ellos querían que criticara, ¿no? O sea, sobre todo era un apoyo de gente que estaba en contra de Morena. Y yo siempre lo he dicho, oye, el PRIAN es exactamente lo mismo. Y no quiero tampoco pecar de una militancia ciega, ¿no? También hay gobiernos de Movimiento Ciudadano y actores políticos. ¿Lo acusarías también dentro del Movimiento Ciudadano? Claro, si hay pruebas de hechos de corrupción hay que acusarlos. A ver, evidentemente pues también hay un gran mundo de escándalos y de hechos de corrupción allá afuera. Pues si estás en un partido político sí te vuelves parcial, ¿no? O sea, ya no puedo tener esta pretensión de imparcialidad de que con los ojos ciegos voy a ir en contra de A, B y C. Pues no. Se generan otras dinámicas también de colaboración y de otras cosas. Eso sí, pues nunca colaboraría con un hecho de corrupción al interior del partido. Y sí creo que es importante que los partidos tengan oposiciones internas. El derecho a la disidencia partidista es lo que puede fortalecer no solo la democracia de ese partido, sino la democracia del país. En algunos diálogos que hemos tenido, una de las reformas urgentes después de esta elección es el sistema de partidos. La partidocracia tiene capturadas a las candidaturas y pues no existe realmente una democracia interna, no existen votaciones a través de las cuales elijan a quienes sean los candidatos. Encuestas fingidas, nombramientos de presidentes de partido, ¿no? Sí, de manera todos tienen unilateral. Esas prácticas pues que son pura simulación y ahí empieza la falta de democracia, porque si son las cúpulas partidistas las que deciden todo, pues en realidad nunca va a haber realmente una posibilidad para que la ciudadanía, a través de los partidos, que son el vehículo para llegar a los puestos de elección popular, realmente tengan una posibilidad de competir ahí, ¿no? Entonces sí. Es de las cosas urgentes que hay que hacer. Sí, es un tema pendiente en la agenda democrática. Miguel, ya para cerrar, ¿por qué debería la gente votar por Álvarez Maínez y elegir a Movimiento Ciudadano en estas elecciones? Muy conciso. Mira, porque todo lo demás, las otras dos opciones son continuidad. Son continuidad de una guerra de 17 años, son continuidad de una partidocracia que con diferentes modos, pero ha sido igual de corrupta. El peñanietismo y todos los negocios de antes que siguen ahí incrustados en pues los partidos que proponen a Xóchitl Gálvez, y por otro lado Morena, que realmente cada vez se parece más a un partido hegemónico y que ha captado todas estas estructuras de poder con las que se dominan el país, desde el Estado de México, por ejemplo, con Del Mazo y todas estas cosas. Pues realmente lo que vemos es una continuidad en esas opciones. Y otra vez, más allá de este diagnóstico de que todo lo demás es continuidad, con sus ligeras diferencias, pero muy parecida, la propuesta acá es la única que, es una alternativa socialdemócrata realmente de izquierda, que ve por la clase trabajadora, por los obreros, por quienes están abajo. A mí me gusta desviar un poco el discurso del wokeismo y de hablar simplemente de temas de género, temas de inclusión de la diversidad sexual. Son bien importantes, pero un problema que han tenido las izquierdas en el mundo, principalmente la izquierda en Estados Unidos, es que por atender esas agendas dejaron de atender a la clase trabajadora, que es la gran base del país y es la gran base de votantes también y de personas que están desprotegidas frente a los grandes poderes económicos. Por eso los populistas después aprovechan y toman a toda esa base, porque son los únicos que le hablan a ella, ¿no? Entonces, somos los únicos que proponen una reforma fiscal progresiva, que ese es el inicio para lograr una verdadera justicia social en el país. Pues con ese mensaje nos quedamos, Miguel. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Él es Miguel Mesa, vocero de Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial. Gracias a ustedes por haber estado aquí en el Daily Entrevista. Yo soy Ale Díaz de la Vega y nos vemos a la próxima.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.